Ok, chicos, ya la doctora Tania se va a conectar. Nos permitan que se... Ya entró. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. ¿Cómo están? Hola, doctora, bien, gracias. Bien, gracias. Ok, creo que la doctora Karina tuvo algunos problemitas, pero vamos a ver síntesis de colesterol. Justo es con lo que tengo que empezar, ¿verdad, Vero? Sí, Tan. Ok, entonces, proyecto yo para poder rayonear a gusto. Entonces, déjales comparto pantalla. Y según yo, sí tengo abierta esa presentación porque justo ayer la dimos en el otro grupo. Entonces, déjenme. No me te pediría, por favor, que si me puedes apoyar con leerme el chat, porque es que no puedo proyectar y leer y no he prendido la compu todavía. Nos está reiniciando. Porfa. Entonces, ya abrió. La compu. Pero... Y si ya lo vieron. De detoxidación. Síntesis de cuerpos cetónicos. La utilización. Ok, entonces estaban en esta pantalla ahorita justo con Verito. Y pues bueno, la síntesis de colesterol o colesterogénesis o colesterologénesis o biosíntesis del colesterol, como ustedes le quieran llamar, es la misma vía, se va a llevar a cabo en retículo endoplásmico liso y citosol. En realidad no es que, o bueno, muchas de las enzimas o las enzimas que van a llevar a cabo esta ruta metabólica, unas van a estar en el citosol y otras en retículo endoplásmico liso, por eso se llevan estos dos organelos. ¿En qué células se lleva a cabo? Absolutamente en todas. Todas las células que posean núcleo son capaces de llevar a cabo síntesis de colesterol. Claro que hay células que tienen esta ruta metabólica mucho más activa que otras. ¿Qué células son las que llevan de manera mucho más activa la síntesis de colesterol? Sobre todo hígado y el intestino. Sin embargo, muchas células que necesiten esteroles o que forman esteroles también van a llevar esta ruta metabólica de una manera bastante activa, como serían las células de la corteza suprarrenal. Acuérdense que el primer esterol que se forma es el colesterol y ya de ahí hay otros esteroles. Un poco como lo que habíamos visto en vía colateral de las pentosas, que esta ruta metabólica habíamos mencionado que se lleva de manera mucho más activa en las células que sintetizan esteroles. Bien, entonces, pero hígado es como el rey de reyes de la síntesis de colesterol. La síntesis de colesterol puede parecer muy abrumadora porque la realidad es que es bastante, pues, larga, pero no la vemos o no la abordamos como veterinarios desde un punto de vista tan detallado. Desconozco si en química así lo vean así. La verdad es que incluso en los libros de química tampoco la ven de esa forma, sino que en las últimas dos etapas se ven de una manera muy sencilla, pero son bastante complicadas. Nosotros vamos a ver de manera detallada las primeras 3 etapas o un poquito más detallada y las últimas 2 etapas las vamos a ver realmente de una forma muy, muy simple. Entonces no es tan complicada. La primera etapa y a este punto que me salté, absolutamente todos
los átomos del colesterol vienen de una acetilcoenzima A. Entonces vamos a tener que estar uniendo y uniendo y uniendo acetilcoenzimas A para formar esta molécula. El colesterol es una molécula bastante grande. No me acuerdo si... No, yo con ustedes no vi lípidos, pero cuando vieron esteroles, no sé si les mencionó hoy y lípidos, la clasificación de los lípidos, les debió haber comentado algo de esos esteroles la doctora Karina. No sé si les mencionó cuántos carbonos poseen los esteroles o a partir de quién se forman. ¿Alguno recuerda? ¿No? Pues es un derivado de los isoprenoles, ¿no? Exactamente. Había un isoprenoide, más que los isoprenoides, ¿qué forman? ¿Qué tipo de lípidos forman? ¿De qué tipo? Ay. Creo que ya no se hace con, ya no. ¿De qué tipo de lípidos hacen? Acuérdense que los lípidos se dividen en saponificables y no saponificables. Dentro de los no saponificables tenemos 3. Uno son los esteroles. ¿No? Otros son los terpenos. Esos terpenos son los que están formados por isoprenoides. Y otros son los eicosanoides. A lo mejor los vieron como derivados, los eicosanoides, porque esa es otra clasificación. Ok, entonces, ahorita vamos a ir viendo como esta parte. Entonces, la acetilcoenzima A, todos los átomos vienen de la acetilcoenzima A. Y vamos a dividir en 5 etapas. La primera etapa vamos a sintetizar mevalonato. Entonces, en esta primera etapa, ¿de dónde a dónde iríamos? De acetilcoenzima A hacia mevalonato. Segunda etapa, formación de unidades de isoprenoides. Este mevalonato se va a convertir en un isoprenoide, y eso sí estoy segura. ¿Cuántos carbonos tiene un isoprenoide? ¿Un isopreno? Chicos. 5. 5, ok, tiene 5 isoprenoides, tiene 5 carbonos los isoprenoides. El mevalonato, se los adelanto, está hecho de 6 carbonos. Entonces, quiere decir que en esta segunda etapa de la síntesis de colesterol, el objetivo es perder un carbono. La tercera etapa es la formación del escualeno. El escualeno es un terpeno. Es de ese tipo de lípidos que son no saponificables. ¿A qué se debe que un lípido sea saponificable o no? Era algo de los ácidos grasos, ¿no? Ajá, a que posea o no posea ácidos grasos. Si tiene ácidos grasos, el lípido es saponificable, es decir, puede formar un jabón cuando yo lo combino con sales de sodio, potasio o calcio. Pero si no tiene esos ácidos grasos, no va a poder formar jabones, es un no saponificable. Esos son los terpenos, los esteroles y los eicosanoides. El escualeno es un terpeno y los terpenos están hechos de isoprenoides, entonces, o de unidades de isoprenoides. Por lo tanto, aquí todavía no tenemos un esterol, que es el colesterol. Aquí formamos al escualeno. Después, ese escualeno en la cuarta etapa se va a ciclizar dándonos la nosterol. Y finalmente, la última etapa de la síntesis de colesterol es que la nosterol se convierte en colesterol. Esto lo hace porque va a tener pérdida de carbonos.
¿De cuántos? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces, primera etapa, quedamos que todos los átomos de carbono vienen de todos los átomos de colesterol, vienen a partir de acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, ¿cómo se obtiene en el organismo? ¿Cómo la tiene esa célula de hígado o de intestino o cualquier célula nucleada que va a producir colesterol? Cuando vimos metabolismo de carbohidratos, ¿vimos acetilcoenzima A? Por la descarboxilación del piruvato. Ok, sí, puede venir de descarboxilación del piruvato, perfecto. Esa es una forma de obtener acetilcoenzima A. Después en las rutas metabólicas, que muy probablemente vieron la clase pasada con la doctora Karina y antepasada. La clase del viernes y la clase del... el martes no tuvieron clase. La clase del miércoles pasado y del viernes pasado. ¿Había en alguna de esas rutas metabólicas acetilcoenzima A? De la beta Sí, en oxidación. la beta oxidación. En la beta oxidación. Puede venir de la beta oxidación. ¿Qué otra ruta metabólica de las que vieron había acetilcoenzima A? La de cuerpos cetónicos. Ok, y aquí es justo el punto en que quería llegar. Cuando el organismo lleva a cabo beta oxidación, está en un balance energético negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Entonces, está en un balance energético negativo ese organismo cuando hace beta oxidación. Destruye los ácidos grasos para poder obtener energía. Esto sucede en el hígado. ¿Por qué después el hígado forma cuerpos cetónicos? Porque si ustedes ven sus apuntes, y muy probablemente se los deben de haber dicho, los cuerpos cetónicos se forman en el hígado y se utilizan en tejidos extrahepáticos. ¿Por qué sucede esto? ¿En qué balance energético se lleva a cabo la síntesis de cuerpos cetónicos y en qué balance energético se lleva a cabo la utilización de esos cuerpos cetónicos? Utilizaciones en balance energético negativo, Ok, ¿y la síntesis? en balance energético positivo. No. ¿De dónde salió el acetilcoenzima A para la cetogénesis? Porque empieza con acetilcoenzima A, estamos eso de acuerdo. ¿Por qué no es acetilcoenzima A, se va a ciclo de Krebs? Digo, se podría pensar, sí, ¿no? Lo que acaba de decir su compañero, que se va a un balance energético, se lleva a la cetogénesis o la síntesis de cuerpos cetónicos en un balance energético positivo, pero no, también es en un negativo, porque esas acetilcoenzima de la síntesis de cuerpos cetónicos vienen de la beta oxidación, que se llevó en un balance energético negativo, que está principalmente llevándose a cabo en el hígado. Entonces, hígado ya tiene esas acetilcoenzima de la beta oxidación y lo lógico sería meterlas como a ciclo de Krebs, pero hay a quien le estaría dando energía nada más, al hígado. Y estamos en balance energético negativo en todo el cuerpo necesita energía. Los cuerpos cetónicos es una forma de empaquetar a las acetilcoenzima de la beta oxidación para que todo el organismo obtenga energía de ellas. ¿Ok? Entonces, no puede salir acetilcoenzima A hacia circulación como acetilcoenzima A solita, esa que terminamos en beta oxidación. Entonces, formo los cuerpos cetónicos. Hígado tiene las enzimas para sintetizar cuerpos cetónicos, pero carece de una tiosinasa, que es la que se necesita para utilizar los cuerpos cetónicos. Entonces, tanto cetogénesis, como cetólisis se llevan a cabo en un balance energético negativo. La síntesis se lleva a cabo en el hígado
nada más la hacemos para empaquetar esas acetilcoenzima de beta oxidación, la sacamos a circulación y los tejidos extrahepáticos no son mucho más adaptados, afines a utilizar cuerpos cetónicos como el corazón, el cerebro en glucoprivación, los riñones, utilizan esos cuerpos cetónicos y si se fijan, la utilización de cuerpos cetónicos destruye al cuerpo cetónico y lo convierte nuevamente en acetilcoenzima A, que finalmente va a entrar al ciclo de Krebs, pero ya de otra célula que no es la hepática. Entonces, acetilcoenzima A, su principal función hasta ahora de lo que hemos visto es sintetizar energía. En este caso vamos a sintetizar colesterol, una molécula que va a tener otras funciones en el organismo porque es la precursora de los demás esteroles. Colesterologénesis no importa tanto el balance energético del organismo en que se encuentre, se va a llevar a cabo, tanto en negativo como en positivo, porque los esteroles se necesitan para muchas cosas, porque hay esteroles que son hormonas sexuales, hormonas corticales, hay esteroles que van a estar en la bilis para poder digerir esas grasas, vitamina D. Entonces siempre se lleva a cabo, pero obviamente si estamos partiendo de una acetilcoenzima que me podría dar energía, la síntesis de colesterol es más activa en un balance energético positivo, porque tengo tantas acetilcoenzima que órale, váyanse a la síntesis de colesterol. Pero aunque estemos en un balance energético negativo, se pueden llegar a sintetizar. Claro, lo más seguro es que no en las cantidades adecuadas se sintetice este colesterol porque estamos partiendo de una molécula que me puede dar energía. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No los hice bolas? Todo bien. Ok, perfecto. Este paso ustedes ya lo conocen porque lo vieron en síntesis de 3 pasos, 2, 3. Los primeros 2 pasos de la síntesis de colesterol son igualitos a la síntesis de cuerpos cetónicos. 2 acetilcoenzimas se van a unir. Para poder unirse necesita este carbono perder, o bueno, el que quieran de estos, perder su coenzima. Una molécula no va a aguantar tener 2 coenzimas SAS y aquí este carbono tiene sus enlaces llenos. Por lo tanto, va a perder a la coenzima A. Esta enzima lo que hace, la acetoacetilcoenzima tiolasa, quita una de las coenzimas A para poder dejar disponible un enlace de este carbono y unirlo con este carbono. Entonces se forma el acetoacetilcoenzima A. Vean, esta parte de la molécula, si le quitamos su coenzima A, es igual a esta. ¿Sí? Bueno, obviamente también ahí se pierde un hidrógeno. Y esto es esto. Bien. Entonces, esta molécula ustedes ya la vieron, ya la conocen en síntesis de cuerpos cetónicos, al acetoacetilcoenzima A, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Tiene 4 carbonos, acetoacetilcoenzima A. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Acetoacetilcoenzima A se le va a unir otra acetilcoenzima A, pero sucede lo mismo que en el paso anterior. No podemos, tenemos aquí enlaces llenos y acá también, entonces hay que quitar algo de esa molécula y lo que se quita es la coenzima A. Aparte de quitarle coenzima A, le vamos a meter agua, vamos a hidratar esa molécula. Y entonces, sale una coenzima. Esto lo hace una enzima llamada HMG coenzima sintetasa. HMG son por sus siglas, que significan hidroximetil y glutaril. ¿Se acuerdan de esa molécula con ese nombre largote de beta hidroxi, beta metil glutaril coenzima A? Entonces, se forma, hasta aquí el nombre me lo dice, es una sintetasa, está sintetizando HMG coenzima A.
que es el beta-hidroxi, beta-metil, glutarilcoenzima A. Recuerden que, digamos que lo correspondiente, este sería el carbono que sería del grupo carboxilo, por así decirlo, solamente que ahorita está unido a coenzima A. Y este es el carbono alfa y este el beta. Entonces, beta-hidroxi, beta-metil, el nombre ya tiene un poco de lógica. Beta-hidroxi, beta-metil, glutaril, coenzima A es una molécula que es común tanto de la síntesis de cuerpos cetónicos como de la síntesis de colesterol. Aquí es donde el camino ya cambia. En la síntesis de cuerpos cetónicos, ustedes vieron que aquí salía una acetil-CoA después y se formaba acetoacetato. En este caso no va a suceder eso, sino que este beta-hidroxi, beta-metil, glutaril, coenzima A se tiene que convertir a mevalonato. ¿Cómo lo hace? ¿Puedo cambiar? Sí. Aquí quítenle los hidrógenos estos. Los he quitado. Listo. Entonces, el beta-hidroxi, beta-metil, glutaril, coenzima A se convierte en mevalonato. Para convertirlo en mevalonato, el mevalonato, como pueden observar en la imagen, no posee coenzima A, entonces hay que quitárselo. ¿Cómo se lo quitamos? Llenando esos enlaces con algo más. ¿Con qué los llenamos? Con hidrógenos. ¿De dónde salen los hidrógenos para formar colesterol? Pues del NADP. Cuando vimos vía colateral de las pentosas en su fase oxidativa, vimos que la fase oxidativa de esta ruta metabólica sirve para producir una molécula reducida que es el NADP, que es un NAD pero con un grupo fosfato, y este NADP reducido o NADP H más H se utilizaba en la síntesis de esteroles y también en la síntesis de ácidos grasos. Entonces aquí estamos viendo para qué se utiliza. Se utiliza para reducir al HMG, al beta-hidroxi, beta-metilglutaril coenzima A. Entonces vamos a reducir a esta molécula. ¿Ok? Y se forma mevalonato. Se utiliza NADP reducido queda como NADP oxidado y la molécula es el mevalonato. ¿Cuántos carbonos tiene mevalonato? Que eso es lo importante ahorita. Tiene 6 carbonos ese mevalonato. ¿Listo? Sí. Okay. Y ahí terminó la primera etapa de la síntesis de colesterol. ¿Qué hicimos? Unimos 2 acetilcoenzima A y se formó acetoacetil-CoA. Para eso salió una coenzima A. Luego se unió una tercera acetilcoenzima A y agua y se formó el HMG o hidroximetilglutarilcoenzima A. Se redujo la molécula, se redujo al HMG. Esos hidrógenos que le estamos agregando para reducirlo vienen de NADP reducido que se formó en vía colateral de las pentosas fase oxidativa y la molécula queda como mevalonato. Esa es la primera etapa. Mevalonato. Segunda etapa de la síntesis del colesterol. Vamos a ir de mevalonato a una unidad de isoprenoides o a formar isoprenoides. Cuando hablaron de terpenos, yo creo que les comentó la doctora Karina que estos terpenos estaban hechos de isoprenos o isoprenoides. ¿Cómo descubrieron eso? Pues se dieron cuenta que eran un grupo de lípidos que siempre tenían múltiplos carbonos con múltiples de 5. Tenían 10, 15, 20, 25, 30, 35 y hasta 40 carbonos.
Entonces, se fueron, si vamos a esta formación de isoprenoides, quiere decir que en algún punto el mevalonato va a perder un carbono. Eso es lo importante de esta segunda fase de la síntesis de colesterol, que en algún punto vamos a perder un carbono. ¿Qué otra cosa es lo importante de esta segunda etapa? Que vamos a utilizar energía. Lo primero que va a suceder en esta segunda etapa es que el mevalonato se va a fosforilar. Pero fíjense acá, se le unen dos grupos fosfato. Y esos dos grupos fosfato están juntos. Cuando tengo dos grupos fosfato juntos, se llama un pirofosfato. Entonces, mevalonato va a ganar ese pirofosfato. Cada uno de los grupos fosfato viene de un ATP distinto. Entonces, utilizo dos ATPs. Cada uno de estos ATPs va a perder uno de sus grupos fosfato y se va a convertir, cada uno de esos ATPs al perder sus grupos fosfato, en ADPs. Entonces, dos ATPs se transforman en dos ADPs. Y esos dos ADPs es equivalente a haber perdido dos ATPs. Tenemos aquí pérdida de energía. Esto lo hace dos enzimas, una para cada ATP. Las mevalonatosinasas le quitan una un fosfato a un ATP, la otra otro fosfato a otro ATP, me quedan los dos ADPs. Los grupos fosfatos se pegan juntos al mevalonato, formando mevalonato 5-pirofosfato. Mevalonato 5-pirofosfato. Espérenme tantito. Bueno, ya no. Mevalonato 5-pirofosfato. Ahora va a actuar sobre él otra sinasa. Recuerden que habíamos dicho desde metabolismo de carbohidratos que las sinasas tienen la función de fosforilar o desfosforilar, dependiendo si lo normal es que fosforilen, pero muchas enzimas pueden actuar en los dos sentidos. Entonces, tienen que ver con fosforilaciones, punto. Entonces, esta sinasa va a volver a fosforilar al mevalonato 5-pirofosfato. Pero el grupo fosfato nuevo que le va a pegar, lo pega en otra parte de la molécula. Se fijan, ya no fue en el pirofosfato. Para esto se utiliza otro ATP. A ese ATP le vamos a quitar un grupo fosfato. Ese ATP sin su grupo fosfato queda como ADP. Y el mevalonato con este nuevo fosfato, con este nuevo grupo fosfato, se convierte en mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí. Sí. Mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato va a perder el grupo fosfato que tiene solito, el que no estaba pegado con otro grupo fosfato, y va a perder un carbono. El carbono lo pierde en forma de CO2. Esta parte es esta parte. Lo pierde en forma de CO2 y lo que me queda es un isopentenil pirofosfato. Esta molécula tiene 5 carbonos y es un isoprenoide. Isoprenoide. Entonces aquí termina la segunda etapa de la síntesis de colesterol. Claro, sí les ¿Podría regreso a la repetir esa diapositiva. reacción, por favor, doctora? Sí, espérenme tantito, nada más regreso a esta diapositiva que me pidieron y ahorita me voy a la siguiente reacción. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Ay, ¿qué? Ay, entonces aquí está, ya me adelanté una. Entonces, esta reacción, la anterior, ahí está. Pirofosfomevalonato descarboxilasa le va a quitar el grupo fosfato al mevalonato 3-fosfo 5-pirofosfato y le va a quitar un carbono. Los carbonos no se pueden perder solos.
Entonces lo pierde en forma de CO2. Pierde este pedazo, es este pedazo. Entonces se pierde aquí un CO2, se pierde un grupo fosfato y lo que nos queda es un isopentenil pirofosfato. El isopentenil pirofosfato tiene 5 carbonos, mevalonato tenía 6, pero aquí perdimos 1 en esta reacción en forma de CO2. Entonces me quedan 5 y este ya es un isoprenoide. Entonces ya tenemos o ya terminamos con esta segunda etapa porque la segunda etapa era formar unidades de isoprenoides. Aquí lo estamos viendo que sucede una vez, pero esto está sucediendo una tras otra vez en la célula. Porque mi siguiente etapa, que es formación de escualeno, alguien, no sé si les puso la doctora Karina el escualeno de ejemplo en los terpenos. ¿Se los puso? ¿No se acuerdan del escualeno? ¿No? Sí, sí lo vimos. Ok. ¿Cuántas unidades de isoprenos o de isoprenoides tenía el escualeno? ¿O cuántos carbonos? ¿Cuándo se pierde la juventud, chicos? Cuando una persona se considera que ya no es joven. 30, exactamente. Entonces tiene 30 carbonos. El escualeno es una molécula madura que tiene 30 carbonos. Ok, tiene 30 carbonos y cada isoprenoide tiene 5. Quiere decir que tenemos que unir 6 de estas unidades en nuestra siguiente etapa de la síntesis de colesterol, que es la formación de escualeno. Por eso les digo que esto no sucede una sola vez. Lo vemos así, porque ni modo de otra vez repetirlo es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero hasta que yo no tenga 6 unidades de isoprenoides, no puedo formar escualeno, ¿no? En la célula. Si la célula nada más tiene a disposición un isopentenil, pues no va a poder formar al escualeno. Tiene que tener 6 de estos. Y todos se forman de la misma manera, ¿no? Por el mismo caminito que hemos visto. Primero los acetilcoenzimas se unen y forman mevalonato y luego el mevalonato se fosforila y pierde un carbono para formar los isopenteniles. Aquí está el resumen de esta segunda etapa de la síntesis de colesterol. ¿Qué es lo importante de esta etapa? Iniciamos con un mevalonato, que es una molécula de 6 carbonos. Primero se utilizaron 2 ATPs para fosforilar a la molécula. Entonces se perdieron 2 ATPs quedaron como 2 ADPs. Luego volvimos a tener otra fosforilación. Entonces se perdió un tercer ATP para volver a fosforilar a la molécula. Y después perdimos, aquí viene como agua, pero no es agua. Es CO2 lo que se pierde. Se pierde un CO2 en la última reacción y uno de los grupos fosfato. Y nos queda ese isoprenoide. En resumen, ¿cuánto perdimos? 3 ATPs. ¿Y qué más perdimos? Un CO2. Esto es lo importante de la síntesis de colesterol, que hubo pérdida de 3 ATPs y pérdida de un CO2. Doctora, ¿Sí? ¿dónde queda el oxígeno que está al lado del grupo fosfato en el mevalonato 3 fosfosilfo? Con el grupo fosfato. Ese oxígeno pertenecía el grupo fosfato, recuerden que es un fósforo con OHs a los lados. Entonces ese oxígeno le estaba sirviendo para hacer ese puente, pero cuando se pierde se va. Ah, ya, gracias. No hay qué. Ok, entonces, isopentenil. Isopentenil pirofosfato, con él vamos a empezar nuestra tercera etapa de la síntesis de colesterol. Y vamos a terminar con un escualeno.
El escualeno quedamos que tiene 30 carbonos, entonces vamos a tener que unir 6 unidades de isopenteniles. Lo primero que va a pasar es que un isopentenil, 1, se va a isomerizar y va a formar otra molécula que se llama dimetil-alil-pirofosfato. Esto lo hace una isomerasa, no pierde ni gana ninguna molécula, simplemente se acomodan diferentes estas moléculas formando ese dimetil-alil-pirofosfato. Finalmente esta molécula, como es un isómero, pues sigue siendo un isoprenoide. Ese dimetil-alil, ¿puedo cambiar de diapositiva? Espera tantito, por favor. Ok, lo espero. ¿Listo? Sí. Ya, ahora sí, gracias. Este dimetil-alil se va a unir a otro isopentenil. Entonces, este dimetil-alil se formó de un isopentenil por isomerización y otro isopentenil se unen. Para poder unirse, necesitamos que tenga enlaces disponibles una de la molécula, como cuando uníamos las acetilcoenzima. Entonces, la cisprenilo-transferasa, esta enzima lo que hace es quitar uno de los grupos fosfato y quita también ese oxígeno, como se pueden dar cuenta, para unir a las dos moléculas y forman a geranil pirofosfato. Ese oxígeno se va con los grupos fosfato, se une ahí. Y se forma el geranil pirofosfato. Geranil pirofosfato ya lo podemos considerar un terpeno, porque los terpenos están hechos de isoprenoides. Y este geranil está hecho de 2 isoprenoides. Está hecho de 2 isoprenoides. Es un terpeno, es el terpeno más pequeño que podemos encontrar, que serían los monoterpenos. Es un monoterpeno. Está hecho con un isopentenil y un dimetilalil. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Puedo cambiar de diapositiva o me espero tantito? Espere tantito, por favor. Uh-huh. Ya, muchas gracias. Muy bien. Geranil pirofosfato, que tiene 10 carbonos porque se formó de 2 isoprenoides, se va a unir a otro isoprenoide, a otro isopentenil. Ese isopentenil, pues igual se formó igual que los anteriores. De mevalonato fue a ser isopentenil. Para poder unirse otra vez, tiene que perder el grupo fosfato, el pirofosfato, tiene que perder el pirofosfato y se va el oxígeno ahí con ese pirofosfato para que tenga este carbono, enlaces disponibles para unirse al resto de la molécula. Bueno, acá arriba. ¿Okay? Para unirse al resto de la molécula. Y lo que me va a quedar es el fernacil pirofosfato. Fernacil pirofosfato está hecho de 1, 2, 3 unidades de isoprenoides. Es un sesquiterpeno y tiene 15 carbonos. Si está hecho de 3 isoprenoides y cada isoprenoide tiene 5 carbonos, 5 por 3, 15. Entonces tiene 15 carbonos el fernacil pirofosfato.
Ahora les pregunto, chicos, ¿qué será lo más fácil? ¿Unirle otro isopentanil y que ahora tenga 20, después otro isopentanil y que ahora tenga 25 y después otro isopentanil y que ya tenga 30, es decir, 3 pasos más? ¿O cuál sería la ruta más fácil para que con otro como él, ¿no? Exactamente, unirlo a otro como él? Finalmente, ahorita era lo que les decía, cuando la formación de isopenteniles y que hemos comentado ya en otras ocasiones, las rutas metabólicas no es como que nada más paso una vez en la célula y se acabó, o hasta que termine esta empiezo otra vez, sino que se está llevando a cabo de manera continua en el organismo. Entonces, lo más fácil, si el organismo puede ahorrar pasos, los va a ahorrar. Entonces, el fernacil se une a otro fernacil. Entonces me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces el fernacil se une a otro fernacil y 15 más 15, 30. Ya tenemos esos 30 carbonos, pero también vamos a formar, a quitar el pirofosfato. Vamos a quitar los pirofosfatos. Aquí salen 2 pirofosfatos, cada uno de un fernacil, este y este. Y para poder quitar esos, igual quiten estos 2 hidrógenos. Para poder quitar esos grupos o esos pirofosfatos, tenemos que reducir la molécula para llenar los enlaces. ¿Cómo los llenamos? Con hidrógenos. ¿De dónde vienen estos hidrógenos que vamos a pegar? De un NADP reducido, de 2 NADP reducido. 2 NADP reducido quedan como 2 NADP oxidados. Metemos hidrógenos para reducir estos enlaces, para romper estos enlaces y que se pierdan los pirofosfato, y nos queda escualeno. Escualeno que tiene 30 carbonos, que es un terpeno. Un terpeno con 30 carbonos, con 6 unidades de isoprenoides, es un triterpeno. El escualeno tiene 30 carbonos y es un ¿qué? Triterpeno. Gracias. Uh-huh. Doctora, Uh-huh. entonces ahí acaba la tercera etapa, ¿no? Ajá, justo. Aquí acaba la tercera etapa de la síntesis de colesterol. Con escualeno que tiene 30 carbonos. Doctora, Uh-huh. disculpe, ¿qué significaba el número 2? ¿Pierde 2 grupos fosfato? 2 pirofosfato. Pirofosfato Gracias. son 2 grupos fosfato juntos. Sí, de nada. O unidos. Formo escualeno, pero ahora el escualeno es lineal. Cuando lo vieron con la doctora Karina, vieron que era una estructura lineal, no estaba ciclizada, ni tenía anillos de ningún tipo, ni nada por el estilo. Y cuando vieron esteroles, cuando vieron colesterol, y desde bioquímica también lo vieron, que los esteroles tienen un anillo, un núcleo esteroideo, que son una serie de anillos de ciclopentano y de fenantreno. Entonces, que forman el ciclopentano, perhidrofenantreno. Entonces, hay que ciclizar a esta molécula. En mi cuarta etapa de la síntesis de colesterol, justo es lo que hago, ciclizar a este escualeno. Pero ahí todavía no se forma como tal el núcleo esteroideo porque todavía no es un esterol. Eso va a suceder hasta la quinta etapa. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Ok, entonces en esta viene el resumen de la tercera etapa de la síntesis del colesterol, en donde teníamos un isopentanil. Este isopentanil se isomeriza a un dimetilalil. Dimetilalil se une a un isopentanil, sale pirofosfato y nos queda geranil. Geranil se une a otro isopentanil, sale pirofosfato y nos queda fernacil.
fernacil se une a otro fernacil. Salen 2 pirofosfatos, se reduce con NADP, con 2 NADP, aquí le falta el 2 NADP, quedan como NADP oxidado, y la unión de estos dos fernaciles con la pérdida de esos fosfatos forman al escualeno. El escualeno que es lineal. Y en mi cuarta etapa, el escualeno ahora se va a ciclizar, dándome el anosterol. Ya, ahí, tan fácil. Eso es todo lo que tienen que saber de la cuarta etapa. Digo, se da por varios pasos. Son 1, 2, 3, 4 pasos para la formación del anosterol, para esa ciclización, en donde se van a isomerizar algunos enlaces, a pasar de forma cis a una forma trans, etc. Pero no los vamos a ver. Simplemente decir que el escualeno se cicliza y nos da el anosterol, pero todavía no es mi núcleo esteroideo, todavía no es mi esterol. Porque resulta que el anosterol tiene los mismos carbonos que escualeno, que son 30. Y el colesterol es un rockstar. ¿A qué edad mueren las grandes estrellas de rock? ¿Los 27? A los 27. Entonces, el colesterol tiene 27 carbonos y el escualeno y el anosterol tienen 30. Quiere decir que en mi última etapa de la síntesis de colesterol voy a perder 3 carbonos. Esta pérdida de 3 carbonos se ve por una serie de reacciones. Son 19 reacciones. No vamos a ver las 19 reacciones. Lo único que tienen que saber, ahí se está ciclizando, ¿okay? El escualeno en el anosterol, es que en estos 19 pasos, que es en los de mi última etapa, el colesterol es el que tiene 27. La anosterol y escualeno tienen 30. Entonces, en esta última etapa del anosterol a colesterol, la anosterol tiene 30 carbonos. Colesterol tiene 27. Tiene que perder 3 y los pierde en forma de metilos. Pierde 3 grupos metilo y la pérdida de esos 3 grupos metilo lo convierte en colesterol. Digo, esto se da por 19 reacciones, pero no tiene ningún sentido que veamos esas 19 reacciones. Disculpe, ¿qué perdía? 3 carbonos en forma de metilo. Acuérdense que el grupo metilo es CH3. CH3. Gracias. ¿No? ¿De qué? Ok, pues esa fue toda la síntesis de colesterol. Aquí está muy, muy resumidita esta síntesis de colesterol, ¿no? Pero en chiquito y en feo, ¿no? Si se fijan aquí de escualeno al anosterol, pues son varios pasos, y del anosterol nos indican poniendo 2 flechitas, y del anosterol hacia colesterol igual son varios pasos. Listo. Entonces, eso sería todo, chicos, de la síntesis de colesterol. Déjenme ver cómo vamos de tiempo y hablar con Beto. Un minuto y ahorita los seguimos. Entonces, voy a salirme de esta presentación. Descartamos. Entonces, esta presentación ya no viene lo demás que tenemos que seguir viendo. Déjenme buscar la de lípidos, segunda parte, porque aquí debe estar. Pero descargado.
No sé si ya vieron eicosanoides con la doctora Karina cuando vieron lípidos. Sí los mencionan tantito. Ok, pero no vieron cómo se formaban. No. ¿No? Ok. Bueno, entonces denme un minuto porque es que esta presentación de síntesis de eicosanoides no me gusta. Por eso prefiero empezar con síntesis de nuevo. Sí, yo creo que vemos síntesis de nuevo y ya le comento a la doctora Karina para que la próxima clase les dé síntesis de eicosanoides ella. Entonces, denme un minutito, chicos. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno, no un minuto, no hacer más para que les miento. Denme 5 minutos, arreglo algo. Bueno, 4. Nos vemos 12:35. Permítanme. Ok, chicos, ya regresé. Es que tomo mucho café cuando sé que no voy a dar clase. Voy mucho al baño, entonces pipí. Entonces, perdonen la. ¿Es de nuevo? Vamos a esperar a que se proyecte. Ahí está. Síntesis de nuevo o síntesis de ácidos grasos. En esta ruta metabólica vamos a ver ahora lo contrario. Vamos a ver cómo se construyen, cómo es el anabolismo, la creación de ácidos grasos en el organismo. Por lo tanto, si estamos creando ácidos grasos, ¿en qué balance energético estaremos? Negativo. Negativo, necesitamos energía y por eso construimos ácidos grasos. Positivo. Ajá, positivo, justamente. En un balance energético positivo, porque tengo energía de más en el organismo y como tengo energía de más, la tengo que almacenar de alguna forma.
Cuando hablamos de glucógeno, vimos que esta es una forma de almacenar energía. Pero si se fijaron, es una forma un poco o un tanto injusta de almacenar energía, porque nada más se va a llevar a cabo en 2 tejidos, y uno de ellos era bien envidioso y no compartía su glucógeno con nadie, que era el músculo. En cambio, hígado, pues sí era más buena ondita y compartía esa glucosa del glucógeno. Pero tenemos que almacenar energía también en forma de grasa, y de hecho es la principal fuente de almacén de energía, la grasa. Y desde un inicio, en unidad 1, hablábamos de que se descubrió que el exceso de carbohidratos, el exceso de aminoácidos en el organismo, en la dieta, también puede llevar a un acúmulo de grasa, porque la grasa se va a sintetizar a partir de una molécula que ustedes deben de alucinar ya, que se llama acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A, pues puede venir de todos lados, ¿no? Ya los había yo dicho, busquen un mapa metabólico, o si hicieron su mapa metabólico en bioquímica, se pueden dar cuenta que acetilcoenzima A está como en medio, grandote, porque es una molécula muy central del metabolismo. Así como que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos o todas las rutas metabólicas, no todas, pero muchas llevan acetilcoenzima A, ya sea que inicien con ella o que terminen con ella. Porque vimos que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, ese piruvato que viene de glucólisis. Vimos que los ácidos grasos se van a destruir en la beta oxidación y a formar acetilcoenzima A. Y lo van a ver en metabolismo de nitrógeno, que también algunos aminoácidos terminan siendo acetilcoenzima A. Entonces, bueno, de hecho, bastantes aminoácidos pueden terminar siendo acetilcoenzima A. Entonces, cuando está en exceso una molécula o un nutriente energético, estoy dando más en el organismo del que el animal requiere, se va a almacenar en forma de grasa. Y entonces, ¿por qué se almacena en forma de grasa? Porque todos los caminos llevan acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A, cuando se forma en el organismo, venga de donde venga, si la célula tiene suficientes ATPs y si el organismo tiene suficientes ATPs, dice acetilcoenzima A, ¿para qué demonios entro a ciclo de Krebs? Si ya se terminó de formar colesterol y ya no necesito más colesterol en el organismo, esta acetilcoenzima A dice, ¿para qué me meto a síntesis de colesterol? Si está en un balance energético positivo el organismo, esa acetilcoenzima A dice, no me voy a meter a síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el camino entonces que sigue esta acetilcoenzima en un balance energético positivo? Formar ácidos grasos, síntesis de nuevo o síntesis de ácidos grasos. Y lo primero que va a suceder con esta acetilcoenzima A es que la vamos a carboxilar. Le vamos a agregar un carbono. Y se lo agregamos en forma de CO2. Fíjense, este CO2, es que en esta no puedo rayonear. Bueno, este CO2 es este CO2. Acetilcoenzima A, para unirse a ese CO2, necesita energía equivalente a 2 ATPs. Un ATP se va a convertir en AMP. No estoy pegando el pirofosfato, que es este. No estoy pegando el pirofosfato que le quito al ATP a la molécula. No se lo pego. Pero al romper estos enlaces, al quitarle ese pirofosfato al AMP, recuerden que al romper los enlaces del ATP se genera calor, y ese calor sirve para realizar un trabajo. En esta reacción, ¿cuál es el trabajo? Pegar un CO2 al acetil. Pegamos CO2 a acetilcoenzima A. Para eso necesitamos la energía de 2 ATPs. Y eso lo regula la enzima acetilcoenzima A descarboxilasa. Esta enzima es de esas que actúa en los 2 sentidos, porque si se fijan, el nombre tiene lógica si viéramos la reacción al revés. Pero actúa en los 2 sentidos. Cuando vamos a sintetizar ácidos grasos, acetilcoenzima A se convierte en malonil porque gana un CO2. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Okay. El hecho de carboxilar acetilcoenzima A, ya decimos
que se prenda la síntesis de ácidos grasos. Si ya hay maloniles, ya empezamos a sintetizar ácidos grasos. Acetilcoenzima A, otra acetilcoenzima A, no la de malonil, esa la dejamos ahí ahorita aparte. Otra acetilcoenzima A se va a unir a un complejo enzimático llamado SAG. Y se llama SAG por síntesis de ácidos grasos. El complejo enzimático SAG posee todas las enzimas que vamos a utilizar de aquí en adelante para sintetizar a esos ácidos grasos. Entonces, otra acetilcoenzima A se une a este complejo enzimático y al unirse se forma acetil-SAG. Para poder unir a la acetilcoenzima A ese complejo, tenemos que quitar a la coenzima A. Entonces, por eso en esta reacción sale coenzima A. ¿Puedo cambiar de diapositivo? ¿Sí? Tantito. ¿En dónde dejamos al malonil? Al malonil ahí déjenlo un tantito. Ah, No, hoy todavía no lo ocupamos, pero lo vamos a ocupar. gracias. No, ¿de qué? ¿Listo? Sí. Ahora sí, vamos a ver qué pasó con ese malonil. Malonil se va a unir al acetil-SAG. Malonil solito, si estuviera el complejo enzimático SAG y malonil, no hay síntesis de ácidos grasos, porque malonil solamente se une al complejo SAG si este complejo ya está unido a un acetil. Entonces, por eso primero se tiene que formar acetil-SAG y malonil, ¿de dónde lo sacamos? Lo que vimos al principio, un acetil coenzima A se carboxila, gana un CO2, se une un CO2, se forma malonil. Entonces, malonil se va a unir también al complejo enzimático SAG, pero por otro lado. Nos queda, para unir malonil coenzima A, tiene que perder su coenzima A, entonces queda acetil, ya me estoy yendo. Ya regresé. Queda por un lado unido acetil, por otro lado queda unido malonil, los dos al complejo SAG, y a esto le llamamos acetil malonil SAG. Acetil malonil SAG. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Ok. Acetil malonil SAG. Ahora vamos a perder a ese átomo de carbono que tenía extra malonil. Entonces, este carbono que estaba unido a oxígenos, ese CO2 que le agregamos para formar malonil, lo vamos a quitar. Y al quitarlo, permite que se una el acetil que está por acá. Entonces, es que les digo que en esta no puedo rayonar porque no la he descargado, pero se pierde, no sé si desde acá puedo. Una vez uno de mis alumnos rayonó mis diapositivas, no sé cómo lo hizo. Dijo, es que yo no entiendo de dónde viene esa molécula. Y yo, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? Entonces, pero creo que no. No se puede. Quizá fue en Meet. Creo que en Meet sí se puede. Bueno. No pierdan de vista el láser. Este CO2 de malonil se va a perder. Es este. Y este acetil se va a unir acá abajo, a este carbono. Este
es este. Este es este. Entonces tenemos una molécula de 4 carbonos que tiene un grupo cetona por acá, que se llama acetoacetil, pues, que de alguna forma ya lo habíamos visto en síntesis de cuerpos cetónicos, en síntesis de colesterol, pero lo habíamos visto unido a una coenzima A, y en este caso está unido a un complejo enzimático, que es el complejo enzimático SAG. Entonces, por eso es acetoacetil SAG. Doctora, sí. entonces el acetil nada más lo que hace es moverse al lugar que dejó el CO2. Exactamente. El acetil que estaba unido a SAG se mueve al lugar en donde quitamos el CO2. Ok, gracias. ¿No? ¿En qué? ¿Listo? Sí, listo. Espera, un poquito. Ya, gracias. Ok. Acetoacetil SAG se va a reducir. Si lo vamos a reducir, quiere decir que le vamos a pegar hidrógenos. ¿Dónde le caben hidrógenos a esta molécula? En este carbono que es el que tiene el grupo cetona, ese carbono con un doble enlace al oxígeno. ¿De dónde vienen los hidrógenos que le voy a dar al acetoacetil? De un NADP reducido. Otra vez, en vía colateral de las pentosas, vimos que se formaba este NADP reducido y que este NADP reducido servía o se utilizaba para la síntesis de esteroles, pero también para la síntesis de ácidos grasos. Entonces vamos a reducir, vamos a pegarle estos hidrógenos de NADP al acetoacetil y al pegárselos, esto lo hace la beta-cetoacil reductasa, al pegárselos, aquí nos falta uno, aquí imagínense que hay uno, digo que no puedo escribir en esto y me trauma. Entonces aquí hay otro hidrogenito. Se forma un D-beta hidroxiacil SAG. Finalmente, podríamos considerar que es el carbono beta. No cuenta, este es el alfa, este es el beta, y tiene del lado derecho, aquí está al revés también, un beta, un grupo hidroxilo. Bueno, el carbono beta tiene un grupo hidroxilo, debería estar al lado derecho. De beta hidroxiacil SAG. Ahora, si ustedes recuerdan la estructura de los ácidos grasos, es un grupo carboxilo de un lado, un grupo metilo del otro, y en medio es una cadena hidrocarbonada. En el organismo solamente se sintetizan ácidos grasos saturados. Las desaturaciones sí son viables, sí se pueden llevar a cabo, pero eso ya no pertenece a la síntesis. Ay, perdón. Activé el audio en la computadora también. Eso ya no pertenece a la síntesis de ácidos grasos. Eso ya que se sintetizó, es que se hacen las desaturaciones. Porque sí, el organismo sí puede llevar a cabo desaturaciones, sí puede crear dobles enlaces entre los carbonos de los ácidos grasos, pero después, ya no cuando está unido al complejo SAG. Ahorita lo mencionamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. El D-beta hidroxiacil SAG, que aquí debería tener otro hidrógeno, ¿qué le sobra o qué le falta para parecer un ácido graso? ¿Los ácidos grasos tienen oxígenos en sus cadenas hidrocarbonadas?
No. No, entonces les sobra el oxígeno. Los oxígenos no se pueden sacar solitos de la molécula. Los sacamos en forma de agua. Entonces pierde este OH y pierde otro hidrógeno del carbono que está acá arriba. Y aquí, debería aquí tener otro hidrógeno, acuérdense. ¿Okay? Este lado. Entonces lo deshidratamos. Esto lo hace una deshidratasa. Le quitamos una molécula de agua, un H2O, H, porque está perdiendo este hidrógeno y este de acá, H2, O, le quito este oxígeno y me queda un ácido graso insaturado. ¿Okay? Y en forma trans, la forma trans es cuando los hidrógenos del doble enlace están, los hidrógenos que están unidos a los carbonos del doble enlace están de lados distintos. O sea, aquí le falta un hidrógeno. En este lado de la molécula le falta un hidrógeno. Y queda como un trans alfa beta acil insaturado SAG. Es un ácido graso insaturado. En su forma trans porque tiene un hidrógeno de cada lado, alfa beta porque involucra a los carbonos alfa y beta. Digamos que siempre que veamos la palabra acil, nos estamos refiriendo a un ácido graso. Les dije que en esta primera parte se crean ácidos grasos saturados. Entonces, ¿qué le falta para ser saturado a este ácido graso? Hidrógeno. Hidrógenos. Entonces ya casi llegamos como a la última parte. Okay, en donde ahora este trans alfa beta acil insaturado SAG, ¿puedo cambiar de diapositiva? Sí. Va a volver a ganar hidrógenos. Gana hidrógenos y esos hidrógenos nuevamente se obtienen de un NADP reducido. NADP reducido queda como NADP oxidado. Esto lo hace la alfa beta acil insaturado reductasa. Está reduciendo a la molécula y al reducirla le agrega hidrógenos. Acuérdense que aquí se supone que había uno, que es este sí estaba, y le agrega este hidrógeno. Le agrega 2 hidrógenos a la molécula, convirtiéndolo ya, ahora sí, en un ácido graso, pero unido al complejo enzimático SAG. Entonces, por eso es un acil SAG. Pero nada más de 4 carbonos. Los ácidos grasos que se producen en el organismo tienen por lo menos 16 carbonos. Entonces, esto va a seguir pasando cuando estamos sintetizando ácidos grasos, todos estos pasos, hasta tener un ácido graso de 16 carbonos. Ahorita tenemos uno de 4. Si tiene 4 carbonos, no se puede despegar de SAG. Hasta que tenga 16, esto se va a despegar de SAG. Y vamos a ir agregando de 2 en 2. ¿Qué va a pasar con este acil SAG? Como detecta que nada más tiene 4 carbonos, hay que irle sumando y vamos sumando de 2 en 2. Para sumarle, hay que pegarlo. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Hay que pegarlo a un malonil, a otro malonil coenzima. ¿De dónde salió este nuevo malonil? Igualito que el primero, un acetilcoenzima A, se le pega un CO2 y entonces se forma malonil SAG. Malonil coenzima A. Malonil coenzima A, cuando detecta que hay un ácido graso ya pegado a un SAG o un acetil pegado a SAG, es cuando se une a él. Para unirse pierde su coenzima A, se une y después quitamos este CO2 de SAG, de malonil, este CO2 es de malonil y bajamos a la molécula. Entonces, al perder ese CO2, dice, ¿qué hago aquí? Mejor me voy acá. Entonces se va. Bueno, de hecho sería el contrario. Pierde este CO2. Pierde este CO2 y en donde quitamos el CO2 pegamos al acil que ya teníamos, al acil de 4 carbonos que ya teníamos. Se pega acá. Y vuelve a pasar lo mismo. Primero se hidrogena, después se deshidrata,
Después se vuelve a hidrogenar y ya nos queda un ácido graso de 4 carbonos. Digo, de 6 carbonos. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Y esto va a pasar cuantas veces sea necesario para tener un ácido graso de 16 carbonos. Cuando tengo un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, o palmitato, cuando tengo el ácido palmítico o palmitato que tiene 16 carbonos, se va a hidrolizar el enlace que hay entre el complejo enzimático SAG y este carbono, generando que se desprenda y que aquí quede un grupo carboxilo o ácido. Y me queda ese ácido palmítico que tiene 16 carbonos y es un ácido graso saturado. ¿Se pueden sintetizar ácidos grasos más largos en el organismo? Por supuesto, pero eso ya va a ser por elongaciones, ya no por unir malonil, que pierda su CO2, que se pegue, que se hidrogene, se deshidrate, se vuelva a hidrogenar. Ya no va a ser así, ¿no? Sino ya es por elongaciones, que también va agregando de 2 en 2 carbonos. Se puede desaturar también, pero nada más del carbono del grupo carboxilo hasta el carbono 9, contando de carboxilo hacia abajo con la designación delta hasta el carbono 9 es donde se pueden meter dobles ligaduras. Del carbono 9 al carbono del grupo metilo, que siempre es nuestro último carbono, el del grupo metilo, no se pueden meter dobles ligaduras. Ok, pues ya es la 1, chicos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Están los pasitos, ¿no? Están pasando una y otra vez. Ya no se los explico. De todas maneras, si hay alguna duda, si quieren escribirme, hoy es miércoles, ven a la doctora Karina el viernes o igual ella les puede apoyar con sus dudas. Pues listo, chicos. No, de Gracias, qué, al doctora. contrario. Gracias, doctora. Y una disculpa, se le fue yo creo el internet a la doctora Karina o algo. ¿Vale? Entonces, Gracias. Gracias. yo ya no los veo hasta después de vacaciones, así que tengan feliz Navidad. Que estén muy bien, chicos. Gracias, profesora. Gracias, fiestas. Mira.